mi hermana y mi propia familia destruyeron mi matrimonio, echándome en cara que, por ser infértil, yo era una decepción. Incluso insinuaron que mi marido estaría mejor con ella. Pero años después, cuando regresé sosteniendo a mi hija en brazos, todos quedaron en shock. Desde pequeña, Jimena percibía que su presencia en la familia era una especie de segundo plano. Nació 2 años después de su hermana, Sara, una niña que parecía haber sido hecha para brillar. Con una sonrisa fácil y ojos que reflejaban el orgullo de sus padres, Sara siempre fue vista como la hija perfecta. Era como si cada gesto, palabra o acción de Sara fuese la prueba de la familia ideal que sus padres querían construir. Para Jimena, todo era diferente. Siempre la trataron como la sombra de Sara, la niña que, a sus ojos, nunca podría ni siquiera intentar competir con la perfección de su hermana. Jimena no comprendía, en sus primeros años de vida, por qué siempre recibía menos atención. Veía a sus padres celebrar cada pequeño logro de Sara como un trofeo, algo digno de exaltación y aplausos. Sara siempre parecía estar en el centro de atención, como una joya que todos querían admirar. Cuando empezó a ir a la escuela y a traer sus pequeños logros, Jimena pensaba que también recibiría una mirada de aprobación, pero sus padres siempre hacían una comparación indirecta. Si Jimena hacía bien un trabajo escolar, la respuesta era rápida: Sara también hizo eso, solo que mejor. Esa frase, repetida tantas veces, fue moldeando en Jimena una amarga creencia: nunca sería suficiente. Cuando los familiares se reunían, la situación solo empeoraba. Sara era la estrella de la familia, y Jimena, sintiéndose invisible, se quedaba callada en un rincón, escuchando elogios y más elogios dirigidos a su hermana. Poco a poco, empezó a sentir que la sombra de su hermana era un peso del cual nunca podría liberarse. Incluso siendo niña, ya cargaba en su corazón un dolor intenso, aunque no supiera cómo explicarlo. La única certeza que tenía era la sensación de rechazo constante. Esa preferencia de sus padres por su hermana no se debía solo al hecho de que Sara era buena en lo que hacía, sino también a un deseo frustrado. Jimena escuchó en algunas ocasiones que, en lugar de otra niña, sus padres querían un hijo varón. Era una expectativa nunca expresada directamente hacia ella, pero visible en las miradas y los susurros que circulaban entre los parientes. Un hijo varón completaría a la familia, sería el orgullo del padre y el heredero ideal. Pero al llegar al mundo como otra niña, Jimena fue automáticamente marcada como un error. Esa creencia, transmitida de manera sutil y a la vez cruel, hizo que creciera siempre tratando, de una u otra manera, de ser reconocida, de ser vista. Pero, al mismo tiempo, había dentro de ella un vacío que a nadie en la casa parecía importarle llenar. A medida que crecían, Jimena empezó a observar más el comportamiento de su hermana. La relación con Sara, que podría haber sido una amistad, era, en realidad, una fuente constante de inseguridad. Sara no solo aceptaba el favoritismo de los padres, sino que también sabía manipular la situación a su favor. Ella percibía que tenía el poder de influenciar a sus padres y usaba esa ventaja cada vez que quería algo. Sabía exactamente qué decir para conseguir lo que deseaba y, por eso, manipulaba con sonrisas falsas y palabras calculadas. Un día, al regresar de la escuela, Jimena trajo un dibujo que había hecho con esmero, lleno de colores y detalles. Su profesor lo había elogiado y le dijo que tenía talento. Llena de emoción, Jimena mostró el dibujo a su madre, esperando quizás una sonrisa o una palabra de aliento. Pero, antes de que pudiera escuchar algo, Sara, observando desde lejos, soltó una risa sutil y comentó: «Es un dibujo bonito, pero no tan bueno como los que yo hacía a tu edad». La madre, que estaba a su lado, solo asintió, sin percatarse de la mirada de decepción de Jimena. La alegría por su logro fue rápidamente sustituida por un nudo en el pecho, como si, incluso antes de intentarlo, ya estuviera destinada al fracaso. En otra ocasión, durante una presentación de fin de año en la escuela, Jimena se esforzó al máximo para cantar su parte. Ensayó incansablemente, pero al final, cuando todos aplaudieron, sus padres, sin ni siquiera disimular, comentaron que Sara había sido mejor cuando hizo una presentación similar años antes.
El dolor de ser invisible y la constante sensación de insuficiencia se convirtieron en huellas profundas en Jimena, como si cada comentario fuera una capa más de frialdad y aislamiento en su corazón. Sin embargo, al mismo tiempo que sufría el rechazo de sus padres, Jimena aún mantenía una esperanza. Creía que si seguía siendo una buena hija, algún día verían quién era realmente. Esa creencia la hacía intentar ser cada vez más amable, servicial y obediente, pensando que, de alguna manera, eso podría compensar el error que sus padres creían que representaba. Pero no importaba cuánto lo intentara, cada gesto suyo parecía ser opacado por la imagen de Sara, quien tenía una habilidad natural para eclipsar a cualquiera que se acercara. Sara era consciente de esa debilidad emocional de su hermana y, en momentos estratégicos, usaba eso para reafirmar su posición. No le importaba mantener una apariencia de hermandad, al contrario, le gustaba mostrar que siempre sería la favorita. Una vez, viendo a Jimena en lágrimas tras una pelea con sus padres, Sara se acercó y comentó, con un tono de falsa compasión: «Solo tienes que aceptar, Jimena. Yo nací para brillar, y no todos pueden ser como yo. Tú tampoco». Eso dolió más que cualquier desprecio de sus padres. Era como si, con cada palabra, Sara estuviera cavando aún más profundo la inseguridad que Jimena ya cargaba. Con el paso del tiempo, Jimena empezó a cuestionarse si existía un lugar para ella. Entre intentos frustrados de agradar a sus padres y los ataques sutiles de su hermana, su corazón comenzó a llenarse de una tristeza silenciosa, una sensación de vacío que no sabía cómo llenar. Sabía que algo andaba mal, pero sentía que la culpa era suya, como si simplemente por existir estuviera arruinando los planes de la familia. Ese dolor constante hizo que Jimena se cerrara, guardando para sí misma las angustias que acumulaba día tras día. Crecer en esa casa fue, para Jimena, como caminar por un sendero lleno de espinas. A pesar de tantas dificultades, seguía buscando un poco de amor, un poco de reconocimiento, aunque los años pasaran sin grandes cambios. En el fondo, tenía la esperanza de que algún día alguien pudiera verla de verdad, alguien que no la comparara o que no la considerara menos que su hermana. Algún día, tal vez, su valor podría ser reconocido. Al cumplir 18 años, Jimena sabía que necesitaba escapar del ambiente asfixiante de su hogar. No tenía muchas alternativas y poco dinero, así que consiguió un empleo en un pequeño restaurante de la ciudad, un lugar sencillo, pero que le ofrecía un poco de libertad y la oportunidad de hacer algo por sí misma. Trabajar allí era su forma de crear una nueva rutina, lejos de las comparaciones y las críticas constantes de sus padres y su hermana. En ese restaurante, encontró un refugio, aunque temporal, para empezar a descubrirse a sí misma. Fue durante un turno nocturno que Jimena conoció a Raúl, un cliente que solía frecuentar el restaurante. Raúl era un hombre algunos años mayor que ella, con un aire tranquilo y una mirada atenta que parecía ver más allá de la superficie de las cosas. Era escritor, un artista con una visión única de la vida, alguien que apreciaba cada detalle a su alrededor. En medio de las conversaciones con Raúl, Jimena sintió por primera vez que a alguien realmente le importaba conocerla, sin juicios ni expectativas. Los primeros encuentros fueron casuales. Raúl venía al restaurante, siempre pidiendo el mismo plato, y, entre una comida y otra, los dos intercambiaban algunas palabras. Jimena sentía una creciente curiosidad por ese hombre que tenía una serenidad contagiosa y que parecía llevar una profundidad que ella nunca había visto. Poco a poco, las conversaciones se alargaron, y Raúl empezó a esperar los momentos en los que Jimena tenía un descanso para que pudieran conversar más. Él la hacía reír y se encantaba al ver lo inteligente y perspicaz que era, a pesar de la melancolía evidente en su mirada. Jimena, quien siempre había guardado sus dolores y sueños para sí misma, comenzó a abrirse con Raúl. Un día, le contó sobre su difícil infancia, sobre la constante comparación con Sara y cómo se sentía invisible para su propia familia. Para su sorpresa, Raúl no la juzgó ni minimizó sus dolores. En lugar de eso, le escuchó con atención, como si estuviera interesado en cada detalle de su vida. No es fácil sentirse rechazado por quienes deberían amarte, le dijo, con una mirada sincera. Esas palabras la tocaron profundamente, pues nadie nunca había validado sus sentimientos de esa manera.
Con el tiempo, Raúl empezó a representar algo que Jimena jamás había experimentado, un puerto seguro, alguien con quien podía ser ella misma. Él la animaba a expresar sus opiniones, a creer que tenía valor y potencial. No tienes que ser como nadie, Jimena. Eres increíble tal como eres, le dijo una vez, sosteniendo su mano de manera cariñosa. Raúl tenía una visión de la vida inspiradora, y sus palabras empezaron a sembrar semillas de autoconfianza en Jimena, quien, por primera vez, comenzó a cuestionar las opiniones negativas que siempre había escuchado de su familia. Con cada conversación, la conexión entre ambos se fortalecía. Raúl era un espíritu libre, alguien que veía el mundo de forma poética y encontraba belleza en las cosas simples. Compartía historias sobre sus viajes, sus libros y los personajes que creaba en sus narrativas. Jimena se deleitaba escuchando esas historias y, aún más, al darse cuenta de que Raúl veía en ella a alguien especial. Entre la admiración mutua, surgió un sentimiento profundo entre ellos. Una noche, después de cerrar el restaurante, Raúl invitó a Jimena a dar un paseo. Caminaron por el parque bajo la luz de las estrellas y, entre risas y silencios cómodos, él la hizo sentirse viva y llena de posibilidades. Cuando Raúl se detuvo a observar el cielo estrellado y habló de cómo se sentía pequeño ante la vastedad del universo, Jimena sintió una conexión inexplicable con él. A veces nos sentimos pequeños, pero somos gigantes en el corazón de las personas que nos aman, dijo él. Esas palabras resonaron en el corazón de Jimena, encendiendo una nueva esperanza en su pecho. Raúl no veía a Jimena como la hermana de Sara ni como una decepción, sino como una mujer fuerte, resiliente y única. Valoraba sus cualidades, sus ideas y los sueños que ni ella misma sabía que tenía. Con él, Jimena descubrió que podía tener una vida diferente, lejos de las sombras de su hermana, y empezó a ver que había algo mucho más poderoso dentro de sí misma. Raúl la inspiraba a crecer, a liberarse de las cadenas del pasado y a explorar sus propias capacidades. La intensidad entre ellos fue creciendo de manera natural, y los dos comenzaron a salir. Jimena finalmente sintió que estaba construyendo algo propio, junto a alguien que la respetaba y la amaba por lo que realmente era. Día tras día, Raúl la motivaba a creer en sí misma, y Jimena empezó a sentirse verdaderamente feliz por primera vez. La relación entre ambos era sencilla y ligera, pero con una profundidad que le daba esperanza en el futuro. Raúl también encontró en Jimena una compañera que le hacía ver el mundo con una ternura que él había perdido. Sabía de sus dolores, de sus traumas e inseguridades, y respetaba cada una de sus cicatrices, sabiendo que eran parte de lo que hacía a Jimena a alguien única. Raúl no buscaba cambiarla, sino ayudarla a verse a sí misma con los mismos ojos amorosos con los que él la veía. Con él, Jimena aprendió que podía ser feliz sin necesitar ser perfecta a los ojos de los demás. Los dos comenzaron a hacer planes para el futuro. Raúl quería escribir un libro donde pudiera mezclar sus propias experiencias con el amor que había descubierto junto a Jimena. La animaba a soñar en grande y a tomar decisiones por cuenta propia, y poco a poco Jimena empezó a imaginar una vida diferente, una vida en la que ella fuera la protagonista de su propia historia. Jimena estaba segura de que había encontrado, junto a Raúl, el amor verdadero, algo que jamás imaginó tener, dadas las heridas y traumas de su vida familiar. Se sentía completa y agradecida por el destino que los había unido. Las palabras de Raúl resonaban constantemente en su mente. Te mereces todo lo bueno que la vida tiene para ofrecerte. Jimena sabía que, con él, estaba en un viaje de autodescubrimiento y liberación. Y, por primera vez, sintió que estaba construyendo algo que nadie podría destruir. Después de un tiempo de noviazgo, Jimena y Raúl decidieron casarse. Para Jimena, el matrimonio era más que una unión, era el símbolo de un nuevo comienzo, una vida construida con alguien que la amaba de verdad, donde finalmente podría dejar atrás las comparaciones, críticas y frustraciones del pasado. Al lado de Raúl, imaginaba un hogar en el que sería respetada y valorada, algo que hasta entonces le había parecido un sueño lejano. Celebraron una ceremonia sencilla, llena de emoción, con los amigos más cercanos, mientras que la familia de Jimena asistió solo por formalidad. A pesar de todo,
ella trató de no desanimarse, enfocándose en el futuro prometedor junto al hombre que la amaba. Sin embargo, poco después de la boda, comenzaron las presiones. La madre de Jimena, poco tiempo después de la ceremonia, insinuaba repetidamente que la felicidad de la pareja solo sería completa con la llegada de hijos. Las expectativas familiares eran claras. Jimena debía cumplir su rol de esposa y madre, siguiendo el ejemplo que Sara ya había dado. Sara, con su habitual aire de superioridad, no perdía la oportunidad de exhibirse como la hija perfecta que ya estaba lista para dar continuidad a la línea familiar. Para Jimena, aquello era una tortura silenciosa, pues, en lugar de celebrar su felicidad, sentía la presión de seguir una vida que no era la que había soñado junto a Raúl. Raúl intentaba consolarla, diciéndole que lo importante era el amor que se tenían y que él la apoyaría en cualquier decisión. Pero, con el tiempo, la presión incesante de la familia de Jimena comenzó a generar tensiones en su relación. Raúl veía cuánto la afectaban las insinuaciones de sus padres, aunque trataba de ignorarlas, empezó a sentirse molesto con las constantes presiones. Jimena percibía la creciente tensión y se sentía dividida. Por un lado quería complacer a sus padres, pero por otro temía que Raúl se alejase debido a las presiones familiares. Meses después, un golpe inesperado sacudió por completo la vida de Jimena. Al hacerse unos exámenes de rutina, descubrió que era infértil. El diagnóstico fue un impacto devastador, y la primera persona a la que pensó en contarle fue Raúl. Él escuchó con atención y trató de consolarla, sosteniendo sus manos mientras ella lloraba, pero Jimena apenas podía contener el desespero que la consumía. Para ella, ser incapaz de tener hijos era como una confirmación de las críticas que siempre había recibido, una decepción para su propia familia. Y ahora temía que esa misma decepción se reflejara en los ojos de Raúl. Al regresar a casa después de la consulta, Jimena pasó la noche en vela, sumergida en un torbellino de emociones. La idea de contárselo a sus padres le aterraba profundamente. Sabía que la juzgarían, que reforzarían la visión de que era insuficiente, que no podía dar a la familia lo que tanto esperaban. Con el tiempo, el miedo de que Raúl también empezara a verla como una carga fue creciendo, y ella comenzó a distanciarse emocionalmente. Intentaba ocultar su tristeza para no abrumar a su esposo, pero su mirada se volvía cada vez más distante, y Raúl notaba que su brillo se apagaba poco a poco. Cuando finalmente contó a sus padres sobre la infertilidad, la reacción fue aún peor de lo que había imaginado. La madre de Jimena se quedó en silencio por unos segundos, asimilando la noticia, y luego, con un tono de desprecio, dijo: «Entonces realmente eres un desperdicio, ni siquiera sirves para darme un nieto». Su padre, en acuerdo, añadió: «Es un triste final para una familia que siempre esperó lo mejor de sus hijos». Las palabras eran como puñales clavándose en el pecho de Jimena. Y, para empeorar las cosas, Sara, que estaba presente, le lanzó una mirada de falsa compasión, como si realmente sintiera pena por ella, pero aprovechara el momento para reafirmar su propia superioridad. Con el tiempo, los comentarios de sus padres se volvieron cada vez más crueles. La madre insinuaba con frecuencia que Raúl merecía una esposa completa, que pudiera darle una familia de verdad. El desprecio con el que hablaban reforzaba en Jimena la sensación de fracaso y aumentaba su inseguridad. En una ocasión, la madre de Jimena llegó a sugerir que Raúl podría ser más feliz con Sara, y que, si realmente deseaba hijos, podría contar con la ayuda de la hermana. Ese fue el punto más doloroso para Jimena, quien comprendió que sus propios padres, en lugar de apoyarla, estaban fomentando la destrucción de su matrimonio. Con cada comentario, con cada insinuación, Jimena se cerraba más en su dolor. Raúl trataba de demostrarle su amor y asegurarle que la infertilidad no cambiaba sus sentimientos, pero Jimena sentía que el peso de la situación los alejaba. La presencia de Sara, siempre exaltada por los padres como la hija ideal, se convirtió en una molestia constante. La comparación, que antes ya era sofocante, ahora parecía aún más insoportable, pues implicaba incluso el deseo de que Raúl dejara a Jimena para formar una familia con su hermana. Jimena empezó a darse cuenta de que, a pesar del amor de Raúl, la presión ejercida por su familia estaba creando fisuras en su relación. Raúl pasaba más tiempo fuera de casa y, cuando estaba con Jimena,
las conversaciones se volvieron más escasas, muchas veces rodeadas de silencio e incomodidad. El diagnóstico de infertilidad, en lugar de ser algo que pudieran superar juntos, se convirtió en una carga que parecía pesar solo sobre los hombros de ella. El miedo a perder a Raúl fue apoderándose de Jimena, quien se veía sola en un abismo, enfrentando la posibilidad de repetir el ciclo de rechazo que había marcado su infancia. La presión se fue volviendo insoportable y, para Jimena, cada encuentro con sus padres era un recordatorio cruel de su falla. Repetían que, al menos, Sara podría dar continuidad a la familia, dejando claro que Jimena no era digna de un lugar al lado de Raúl. En una noche de desahogo, Jimena confesó a Raúl que estaba destrozada. Él la abrazó y le dijo que, independientemente de cualquier cosa, ella era el amor de su vida. Pero sus palabras, aunque sinceras, no eran suficientes para llenar el vacío que la opinión de su familia dejaba dentro de ella. La situación continuó empeorando, con la presencia constante de Sara y el aumento de las tensiones en el matrimonio. Jimena notaba que su hermana se acercaba cada vez más a Raúl, aprovechando cualquier oportunidad para estar a su lado. Aunque Raúl intentaba mantener la distancia, parecía cada vez más distraído y absorto, como si los conflictos y la presión estuvieran minando la seguridad que siempre había mostrado. Para Jimena, ver a su hermana intentando acercarse a Raúl era como ver su vida desmoronarse ante sus propios ojos, mientras la idea de una vida feliz a su lado se desvanecía lentamente. La soledad y la inseguridad comenzaron a dominar a Jimena, quien temía cada vez más la posibilidad de que Raúl cediera a las presiones. Sentía que, una vez más, sería dejada de lado, mientras Sara, con su belleza y aparente perfección, ganaría todo lo que ella siempre había deseado. El matrimonio, que antes era una fuente de felicidad y libertad, ahora se estaba convirtiendo en otro recuerdo amargo de todo aquello que ella nunca podría tener. Las humillaciones llegaron a un punto insoportable en un almuerzo familiar, donde los padres de Jimena, sin importarles sus sentimientos, sugirieron que Raúl merecía una esposa de verdad. La madre de Jimena, en un acto calculadamente cruel, insinuó que si él realmente deseaba formar una familia, debería considerar a Sara. Al menos, ella puede darte lo que mereces, Raúl, dijo la madre, como si Jimena no estuviera ahí, escuchando todo. Sara, que estaba en la mesa, sonrió discretamente, sin defender a su hermana, como si aquella fuera una conversación cualquiera. En ese momento, Jimena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su propio esposo, el hombre que debería apoyarla y defenderla, permaneció en silencio, evitando un enfrentamiento directo. Jimena volvió a casa devastada, sintiéndose aún más abandonada. Sentía una mezcla de rabia, tristeza y humillación, como si todo lo que intentaba construir estuviera siendo corroído por el desprecio de quienes deberían amarla. Una noche, Raúl intentó hablar con ella, diciéndole que no debía preocuparse por las opiniones de los demás, pero Jimena sabía que él mismo estaba afectado. No disimulaba la incomodidad ante la presión de la familia de ella, y eso aumentaba su miedo de que, en cualquier momento, él se dejara influenciar. Raúl era un buen hombre, pero Jimena percibía que él no sabía cómo lidiar con la intensidad del rechazo que ella enfrentaba. Aunque intentaba protegerse emocionalmente, Jimena sentía que las palabras y miradas despreciativas de su madre y de Sara hacían eco en su mente. Comenzó a dudar de sí misma y a cuestionarse si Raúl realmente era feliz a su lado. Él le había dicho que la amaba, pero ¿hasta qué punto podría soportar la presión familiar sin dejarse afectar? Jimena deseaba desesperadamente creer que su amor era más fuerte que todo eso. Pero el silencio de Raúl en las reuniones familiares y la forma en que parecía cada vez más distraído hicieron que su corazón comenzara a resquebrajarse. La situación llegó a un punto aún más doloroso cuando Jimena notó algo que nunca había imaginado antes. Raúl y Sara comenzaron a pasar más tiempo juntos en momentos en los que ella ni siquiera se percataba, ya que él alegaba que solo estaba atendiendo a los familiares o tratando de mantener una buena relación con su familia. Sin embargo, la constante proximidad entre Sara y Raúl despertó una alarma dentro de Jimena, un presentimiento que la dejó intranquila. Cierta noche, al llegar más temprano a casa después del trabajo, encontró a Raúl y a Sara en la cocina, en una conversación que parecía demasiado íntima para su comodidad.
La manera en que reían juntos y cómo Sara lo miraba le causaron una punzada de desesperación. Pero al confrontarlos, Raúl simplemente dijo que era paranoia de ella, que estaba dejándose afectar por sus inseguridades y por los comentarios de la familia. No obstante, las sospechas de Jimena solo aumentaron, especialmente porque Sara parecía aprovechar cada oportunidad para acercarse a Raúl. La hermana que desde niña siempre la había menospreciado ahora parecía decidida a probar que incluso podía robarle al esposo. Y Raúl, que antes era su apoyo, ahora se volvía cada vez más frío y distante. Ya no intentaba consolarla ni hablar sobre las dificultades. Jimena sentía que la conexión que tenían, que antes era tan especial, se estaba desvaneciendo poco a poco. En un momento de desesperación, Jimena intentó hablar con su madre, buscando algún apoyo. Pero todo lo que recibió fue más desprecio. La madre reafirmó que Raúl realmente debería estar con Sara, pues ella era más capaz de ofrecer una familia verdadera. Con lágrimas en los ojos, Jimena preguntó por qué sus padres nunca fueron capaces de amarla. La madre solo la miró fríamente, sin una respuesta. Para ella, Jimena parecía ser solo una carga, un error que la vida le había impuesto. Y, mientras Jimena lloraba, Sara pasaba a su lado con una sonrisa sutil de satisfacción. Esa noche, Jimena decidió que ya no intentaría complacer a sus padres y que no permitiría que Sara y Raúl la hicieran sentir inferior. Con las pocas fuerzas que le quedaban, decidió alejarse de la familia, evitando cualquier contacto con sus padres y con su hermana. Sabía que necesitaba protegerse, pues con cada encuentro con ellos, sentía que se hundía más y más. Pero incluso intentando alejarse, Jimena aún sentía las inseguridades y el dolor del rechazo impregnados en su corazón. Y, dentro de sí, temía que Raúl pudiera ceder y dejarla, como todos a su alrededor parecían desear. Y entonces, en un momento devastador, Jimena fue confrontada con la verdad. Raúl, después de semanas de distanciamiento, confesó que estaba confundido, que tal vez sus padres tenían razón, y que Sara, con sus cualidades y apariencia siempre impecable, parecía ser más fácil de llevar. La confesión de Raúl fue como una daga cortando lo que quedaba de esperanza en Jimena. Sintiéndose completamente traicionada, comprendió que incluso el esposo que antes la amaba estaba siendo consumido por la influencia tóxica de su familia. El desprecio de sus padres, la traición inminente de Raúl y la sensación de ser reemplazada por Sara la dejaron devastada. Sin fuerzas, sin confianza y sin apoyo, Jimena supo que necesitaba tomar una decisión antes de que todo lo que quedaba de su dignidad fuera destruido. Necesitaba alejarse de todo aquello que la hacía sentir insuficiente, de la familia que la rechazaba y del esposo que estaba dispuesto a ceder ante la influencia de Sara. Jimena comprendió que, si continuaba en ese ambiente, su propia cordura estaría en riesgo. La decisión, aunque difícil, parecía ser la única salida. Tenía que dejar todo atrás y encontrar una nueva vida, donde pudiera reconstruir su confianza y descubrir quién era realmente, sin necesitar la aprobación y la aceptación de quienes nunca la valoraron. Dejar su ciudad natal fue la decisión más difícil que Jimena había tomado, pero también la más liberadora. Partió sin mirar atrás, con el corazón roto, pero con la esperanza de que, en un lugar nuevo, quizás podría reconstruirse. Se mudó a un pequeño pueblo, lo suficientemente lejos como para que su antigua vida ya no pudiera alcanzarla. La sensación de paz que sintió al alejarse de las sombras de su familia y de su pasado le trajo un alivio que nunca imaginó posible. Durante los primeros meses, Jimena se dedicó a crear una rutina sencilla. Trabajó en algunos empleos temporales, tratando de adaptarse y de mantenerse ocupada para lidiar con el vacío que había dejado su antigua vida. Aún cargaba las cicatrices de las traiciones y rechazos que había sufrido, pero decidió que aprendería a vivir con ellas en lugar de dejar que definieran quién era. El sentimiento de insuficiencia que cargaba desde la infancia aún la acompañaba, y luchaba diariamente por reconstruir su confianza en sí misma. Fue durante este proceso de adaptación que Jimena conoció a Javier, un hombre sencillo, pero encantador, que pronto despertó en ella una curiosidad dormida. Era educado, sonriente, con una actitud de quien vivía en paz consigo mismo y con el mundo. Se cruzaron por primera vez en un evento local, donde Javier la abordó de manera espontánea,
con una simpatía sincera y acogedora. Jimena, aún reservada, respondió de manera tímida, pero sintió que había algo diferente en Javier. Parecía ver a las personas de una manera profunda y respetuosa. En los días que siguieron, Javier comenzó a aparecer en su vida de forma natural, como si el destino hubiera planeado esa conexión. Se encontraban en lugares comunes de la ciudad, siempre con una nueva conversación surgiendo entre ellos. Javier se interesaba por todo, pero lo que llamaba la atención de Jimena era la forma en que él hablaba sobre la vida, con una mirada positiva y una calma que ella nunca había conocido en nadie antes. Diferente a todo lo que había vivido con Raúl y su familia, Javier era alguien que le ofrecía un espacio seguro, libre de juicios. Con el tiempo, Jimena empezó a confiar en él y, sin darse cuenta, a dejar caer las barreras emocionales. Javier era un buen oyente y, para sorpresa de ella, parecía querer escuchar no solo las partes buenas, sino también los dolores y luchas que la habían hecho quien era. En una noche de conversación bajo las estrellas, Jimena se abrió sobre su pasado, compartiendo con Javier los años de desprecio que había enfrentado de su propia familia y la traición que había sufrido de Raúl con Sara. Él escuchó atentamente, sin prisas, respetando cada pausa y cada silencio que ella hacía. Al terminar, Jimena sintió un peso liberarse de su pecho. Javier no intentó minimizar su sufrimiento, ni disimular la empatía que sentía por ella. Jimena, el amor verdadero nunca te hará sentir menos de lo que eres. A veces encontramos personas que no ven nuestro valor, pero eso no significa que no exista, dijo Javier, con una mirada de sinceridad. Sus palabras alcanzaron a Jimena con una intensidad profunda, como si por primera vez alguien validara su dolor y, al mismo tiempo, reconociera su fortaleza. Javier creía en ella, algo que pocos habían hecho en su vida. Con el tiempo, las conversaciones se volvieron más frecuentes y profundas. Javier la alentaba a pensar en lo que realmente quería para su vida, a descubrir cuáles eran sus sueños, deseos y metas, algo que Jimena nunca había sido incentivada a explorar. Él veía en ella una mujer llena de potencial, alguien que cargaba una belleza más allá de lo superficial, una belleza que venía de su capacidad de superar el dolor y comenzar de nuevo. Poco a poco, la presencia de Javier fue sanando las heridas que Jimena creía imposibles de cerrar. La amistad evolucionó de manera natural e intensa, convirtiéndose en un amor verdadero, y junto a Javier, Jimena sintió, por primera vez, que podía ser plenamente ella misma, sin miedo a juicios o comparaciones. Él no le exigía ningún papel, ni siquiera la expectativa de formar una familia. Para Javier, Jimena era completa, exactamente como era. Aprendió con él que el amor no necesitaba cargar pesos ni sacrificios, sino ser una base de apoyo y confianza. Esa relación la hizo darse cuenta de que no era una decepción ni un error, como siempre había oído de su familia. Javier le mostraba cuánto valoraba su esencia, esos detalles que ella siempre creyó que no eran importantes, y eso hizo que Jimena comenzara a verse a sí misma con nuevos ojos. Por primera vez, vio que podía construir una vida feliz, sin importar su pasado. Con Javier, Jimena empezó a soñar de nuevo. Él la animaba a explorar sus pasiones y a descubrir lo que realmente la hacía feliz. Empezó a estudiar temas que siempre le habían interesado, pero que nunca fue alentada a seguir, y comenzó a hacer planes para el futuro junto a él. Javier la ayudó a entender que su valor no estaba en cumplir expectativas, sino en vivir de acuerdo con su corazón y sus propios deseos. Un día, Jimena comenzó a notar cambios sutiles en su cuerpo y en su estado de ánimo. Al principio, pensó que era solo cansancio o el resultado del ritmo de vida lleno de nuevas actividades. Sin embargo, cuando los síntomas persistieron, decidió ir al médico. Durante la consulta, Jimena escuchó algo que la dejó completamente atónita: estaba embarazada. En ese primer instante, su mente se quedó en blanco. Parte de ella no podía creerlo, ya que había sido diagnosticada como infértil años atrás, un diagnóstico que llevaba como una marca dolorosa. Usada por su familia para reforzar su fracaso. La noticia la golpeó con la fuerza de un milagro y, al mismo tiempo, de una segunda oportunidad. Sintió una oleada de emociones invadirla, una mezcla de felicidad y un poco de miedo, como si estuviera viviendo algo que jamás imaginó posible.
Cuando compartió la noticia con Javier, él la abrazó emocionado, con lágrimas en los ojos, reafirmándole que ese momento era fruto de todo lo que habían superado juntos. Esta vida es nuestro regalo, Jimena, le dijo, con la voz temblorosa de felicidad. Para Javier, el diagnóstico del pasado no importaba. Él veía en ese bebé la prueba del amor que los unía y de la fuerza que ella tenía para superar todo. Jimena, por su parte, aún llevaba vestigios de dudas e inseguridades dejadas por los años de rechazo y desprecio. Pero, con el apoyo de Javier, se fue permitiendo aceptar que ese momento era realmente suyo, y que ahora sí tenía una familia que la amaba por quien ella era. Los meses de gestación pasaron en una mezcla de expectativas y alegría, mientras ella y Javier hacían planes para el futuro junto al bebé. Cuando nació su hija, Jimena sintió una felicidad que jamás podría describir con palabras. Al sostener a Clara, su hija, en sus brazos por primera vez, entendió que ese amor, simple y profundo, era el sentido que siempre había buscado. Junto a Javier y a Clara, se sentía finalmente en casa, llena de una paz que nunca pensó que conocería. Clara crecía rodeada de amor y afecto, y Jimena se dedicaba a crear para ella un hogar lleno de seguridad y acogida, lo opuesto al ambiente en el que ella misma había crecido. Al verla sonreír, Jimena revivía su propia infancia, pero ahora de una forma redentora, como si tuviera la oportunidad de ser la madre que un día deseó tener. Sentía que, al construir una nueva vida para Clara, también se estaba liberando de las sombras del pasado, y eso la fortalecía más cada día. Años después, Jimena estaba en paz con su vida. Junto a Javier y la pequeña Clara, había construido un hogar basado en afecto y respeto, algo que jamás imaginó posible. Sin embargo, una situación inesperada hizo que tuviera que regresar a la ciudad donde nació. Jimena sabía que ese regreso sería un enfrentamiento con su pasado, pero, ahora, se sentía lista. Ya no era la joven insegura que partió, era una mujer fuerte, madre y esposa realizada. Al llegar con Javier y Clara, Jimena sintió un escalofrío al ver la antigua casa donde vivió. Fue recibida por sus padres con una mezcla de sorpresa y desconcierto, ya que no esperaban verla acompañada. La presencia de Clara, una niña de ojos brillantes y sonrisa dulce, llamó su atención de inmediato, y sus padres se mostraron visiblemente afectados. Después de años de exaltar a Sara como la hija perfecta, ahora veían ante ellos a una Jimena fuerte y acompañada de una familia, algo que jamás imaginaron. Sara, al ver a Jimena con su hija, no pudo disimular el impacto. Su mirada pasó de la sorpresa a la envidia en segundos, como si Clara representara algo que ella misma deseaba, pero no poseía. A pesar de todos los años que habían pasado, Sara seguía viviendo para satisfacer los deseos de sus padres y mantener su imagen de hija ideal. Pero ahora, al ver a Jimena con una hija y un esposo amoroso, Sara se sintió desafiada. Por primera vez, parecía que su perfección a los ojos de la familia ya no era suficiente para llenar el vacío que llevaba dentro. Durante una conversación tensa y necesaria, Jimena aprovechó para exponer viejas heridas. Con un tono calmado y firme, habló abiertamente sobre las traiciones y humillaciones que había sufrido por parte de su familia. Ustedes me enseñaron toda la vida que no era lo suficientemente buena. Pero la verdad es que nunca necesitaron una razón real para menospreciarme. Hoy entiendo que mi valor nunca dependió de lo que ustedes pensaran. Sus padres quedaron en silencio, sin respuesta. Por primera vez, Jimena pudo confrontar el desprecio con el que había sido tratada y liberar el dolor que había guardado durante tanto tiempo. Sara, intentando mantener el control de la situación, lanzó una mirada llena de provocación, como si la llegada de Jimena y Clara fuera una afrenta personal. Pero, esta vez, Jimena estaba inmune a sus juegos. Tras tantos años, ya no tenía interés en las provocaciones de su hermana. En lugar de eso, se concentró en reafirmar los límites que había establecido. Mi lugar es con mi familia, y nada de lo que digan puede cambiar eso, dijo Jimena, con Javier a su lado y la pequeña Clara sosteniendo su mano. La revelación de la vida plena que Jimena había construido trajo un sentimiento de frustración y vacío a sus padres y a Sara. Y, mientras intentaban lidiar con la presencia de aquella familia que Jimena había formado por amor, algo inesperado salió a la luz,
Raúl, el ex esposo de Jimena, resultó ser infértil. Raúl quedó en shock al recibir el diagnóstico. Hasta ese momento, nunca dudó de que podría realizar el sueño que él y los padres de Sara habían idealizado, ese que le costó su matrimonio con Jimena y lo hizo traicionar su propia integridad. Ahora, la ironía de la situación era ineludible, y Raúl finalmente sintió el peso de las decisiones que había tomado. Con el diagnóstico en mano, comprendió que su matrimonio con Sara se había basado en expectativas que él mismo nunca podría cumplir. Ese sueño de familia perfecta nunca se realizaría, y, por más que intentara justificar sus elecciones, Raúl fue consumido por la culpa y el arrepentimiento. Al enterarse de la infertilidad de Raúl, los padres de Sara y Jimena quedaron devastados. Para ellos, la linaje que tanto valoraban ahora estaba en peligro, y la decepción se dirigió hacia Sara y Raúl con la misma intensidad con que, años atrás, los juzgaron suficientes para destruir la vida de Jimena. De repente, Sara comenzó a enfrentar el mismo rechazo y desprecio que Jimena había soportado durante tanto tiempo. La presión que habían puesto sobre Jimena para tener hijos ahora recaía sobre Sara de manera sofocante, exponiendo las fallas y la falta de consideración que siempre existieron en su relación. Sara, que siempre había vivido bajo la aprobación de sus padres y se enorgullecía de ser la hija ideal, empezó a sentirse desamparada. Ella esperaba, como siempre, ser amparada y defendida por sus padres, pero, ante el diagnóstico de Raúl, ellos se alejaron de ella, como si la responsabilidad fuera suya. Desesperada y sin saber cómo lidiar con la situación, Sara buscó a Raúl en busca de apoyo, pero él estaba cada vez más distante y frustrado. Su matrimonio, que un día parecía ser el orgullo de la familia, ahora era una fuente de vergüenza y decepción. La presión de los padres de Sara no tardó en convertirlos en dos extraños, unidos solo por el fracaso. Raúl, que hasta entonces nunca se había permitido reflexionar sobre lo que había hecho, comenzó a cuestionarse sobre la traición que cometió contra Jimena. Finalmente entendió que cedió a las expectativas de una familia que, al final de cuentas, no le daría nada a cambio, y que traicionó la única relación que realmente le ofrecía algo genuino. Ante esta dolorosa realidad, Sara y Raúl, antes exaltados por la familia, pasaron a ser vistos como decepciones. La frialdad con la que sus padres los trataban ahora era un reflejo del desprecio que Jimena había soportado durante la mayor parte de su vida. Solos y aislados, Sara y Raúl comenzaron a sentir el peso de sus propias decisiones, y cada palabra dicha contra Jimena, cada manipulación y traición, parecía ahora resonar de vuelta sobre ellos. La noticia del diagnóstico y de la crisis familiar llegó a Jimena a través de conocidos. Al escuchar sobre el giro de los acontecimientos, sintió una mezcla de sorpresa y alivio, como si la verdad finalmente hubiera cobrado su precio. Javier, al enterarse de lo ocurrido, sugirió que esa era una confirmación de que ella había tomado la decisión correcta al cortar los lazos y seguir adelante. Te has liberado de ese ciclo de sufrimiento, Jimena. Esto solo muestra que tomaste la decisión correcta, dijo Javier, tomando su mano con cariño. Para Jimena, esta reviravuelta no era motivo de venganza ni de satisfacción. Por el contrario, era la certeza de que, al construir su propia familia, había alcanzado una felicidad que ellos jamás podrían arrebatarle. Cuando sus padres intentaron contactarla, Jimena se dio cuenta de que su arrepentimiento llegaba demasiado tarde y sin verdadero remordimiento, sino por interés y desesperación. Así, Jimena, junto a Javier y Clara, dejó atrás las noticias de su antigua familia, consciente de que su valor nunca estuvo en sus manos. La verdadera familia que siempre había deseado era, al final, la que construyó con valentía y perseverancia, y nada podría cambiar eso. Jimena descubrió que la verdadera familia es aquella que la valora, independientemente de etiquetas o expectativas. Al reconstruir su vida lejos de quienes la hicieron sufrir, demostró que, incluso en medio de tantas traiciones, es posible encontrar el verdadero amor y comenzar de nuevo. ¿Y tú, has enfrentado un renacer así? Cuéntanos en los comentarios. Y si te gustó esta historia de superación, suscríbete al canal para más historias como esta.